¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. Muy buenas, queridos buscadores, muchísimas gracias por volver a acompañarnos una semana más a este programa de misterio hecho por y para vosotros. Muy buenas buscadores y buscadoras, y muy buenas, Yolanda. Muy buenas, José Antonio, ¿cómo estamos? Pues yo maravillado de que la gente se ponga en contacto con nosotros a través de las vías de comunicación, que nos cuenten sus experiencias y hoy tener 3 formas diferentes de comunicar dichas experiencias. Una es la de los autores de Manual de Parapsicología para Jóvenes Investigadores, Antonio Jesús López Alarcón y Mar Contreras, que no solo nos van a hablar sobre el libro, de hecho nos van a hablar poquito sobre el libro, porque sobre todo nos van a hablar de sus experiencias, de sus encuentros con lo insólito y lo desconocido. Bueno, ya saben, todas las personas, todos los compañeros que vengan aquí al programa a hablar de su libro, tienen que explicarnos también, a ser posible, alguna de sus experiencias relacionadas con lo insólito, que sabemos, queridos amigos, que muchos de ellos o la gran mayoría han tenido experiencias de este tipo. Que luego quieran contarlas o no, eso ya es otra historia, pero que las han tenido. Dime, José Antonio, te veo con el dedo levantado. Sí, señora directora de En la Búsqueda, ¿me dejará hablar próximamente de mi nuevo libro? Le dejaré hablar próximamente de su nuevo libro, que, bueno, si puede ser, lo haremos en el próximo programa, porque al igual que nuestros compañeros tienen el derecho y les dejamos venir aquí a hablar de su libro, tú... por supuesto que también tienes esa posibilidad y lo vas a hacer, pero bueno, que no será simplemente hablar del libro, hablarás en principio de un caso en particular que hay en este libro, que a mí me parece muy interesante, y creo que a nuestros buscadores les va a gustar también. Sí, porque ya he dado pinceladas en otros programas. Y también hablaremos próximamente pues de otros casos que aparecen en, voy a decir el título del libro ya, pero eso sí puedo, ¿no? Sí, claro que Con puedes. su permiso, Tras la huella del misterio. Tras la huella del misterio, de José Antonio Roldán, de Círculo Rojo. ¿Cómo pueden adquirir este libro? Ya que estamos aquí, José Antonio, pues ya hace un poco de publi, hijo. Bueno, la editorial circulorrojo.com,
a través de Google, ponen Tras la huella del misterio, José Antonio Roldán, y encontrarán información. Ese book trailer que lo ha hecho Dani Bezares, que es un crack haciendo book trailers, que algún día lo vamos a tener aquí para que nos hable, porque también es un buscador. Y bueno, eso ya hablaremos próximamente. Y ahora que también, como decía, hay 3 formas diferentes de comentarnos sus experiencias, también tendremos a Alejandro Martínez, que nos comentará algo sobre un animalito. Pero yo hablo en mi libro de cementerios de mascotas, de presuntos fantasmas de animales, pero este hombre tuvo un encuentro con lo que él denomina el bicho del demonio, el bicho maldito. De todas formas, será él mismo, no estaremos nosotros, el que nos contará qué es exactamente lo que le ocurrió. Es como una especie de respuestas del más allá, pero hecho por él mismo. Bueno, ¿y quien quiera hacer algo igual? Ningún tipo de problema. Al igual que nos escribís, os hacemos a vosotros la entrevista a través del micrófono de Skype o de la manera que sea, me escribís a mí para que yo lea vuestras experiencias. Oye, también podéis coger por una grabadora, micrófono, ordenador, móvil, de alguna manera, y grabar vosotros mismos vuestra propia experiencia, como ha hecho nuestro amigo Alejandro, que también lo vamos a escuchar. Y bueno, como siempre, respuestas del más allá. Y no sé si nos queda algo por decir, José Antonio. Sí, nos queda ser agradecidos, como dice Rosendo en una de sus canciones, y agradecer. ¿A quién tenemos que agradecer, Yolanda? Tenemos que agradecer a un amigo, no vamos a decir el nombre, que nos ha dado un donativo esta semana. Muchísimas gracias. Bueno, vosotros que me estáis escuchando, si queréis hacer lo mismo que ha hecho este amigo, tenéis diferentes maneras de escuchar el programa, pero hay una en concreto que es a través de iVoox, que por ahora es la única manera que podéis hacernos un donativo, que es entrando a esta página, a esta plataforma, vais a nuestro podcast en la búsqueda, lo buscáis en el buscador y allí ya tenéis el botón de donar. Muchísimas gracias, amigo, por haber donado. Y nosotros ahora, José Antonio, vamos a continuar con el programa y vamos a ir a escuchar a Alejandro, si no me equivoco. Sí, vamos a escuchar la experiencia de Alejandro con lo que él se creía que era una rata, pero luego resultó ser otra cosa. Y él lo describe al detalle, ya lo veréis. El sonido está un poquito de aquella manera, pero bueno, se escucha perfectamente. La cuestión es que se pueda entender. Sí, se entiende, y Alejandro se explica dando detalles. Aparte, es argentino, aunque está afincado en España desde hace bastante tiempo, y bueno, detalle al máximo de su experiencia. Vamos a escucharlo, si te parece. Vamos a escuchar a Alejandro con esta experiencia que él mismo ha titulado como Bicho del Diablo. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. Esto sucedió ya hace un tiempito atrás y me preocupó muchísimo. Estaba yo acá en casa solo, yo vivo en un piso, en un edificio que tiene 2 departamentos, primero y segundo. Yo vivo en el primero, el de arriba es vacío, o sea, está vacío ya desde 10 años, prácticamente desde que vine a vivir aquí. Son pisos muy viejos, pero yo particularmente siempre he tomado este lugar por el hecho también de vivir solo, que es un poco mi templo de paz, y es así como que lo he tomado siempre. También que yo, mi casa donde vivía antes, y así si hubiese vivido en pareja, también considero que el hogar tiene que ser un templo de paz. Y acá me pasó una noche, estaba mirando la televisión, era cerca de las 11 de la noche, estaba yo en la sala de acá del piso, y escucho un ruido extraño en la cocina. La cocina
está separada de la sala por un pasillo que debe tener, el pasillo debe tener un par de metros, y después está la puerta de la cocina, está abierta. Y escucho como un ruido, pero algo ruido así como de rascar, ¿no? Así como algo que raspa. Y al principio digo, no, viento no hay, o sea, y como se hacía muy reiterativo, digo, a ver, tuve una intuición que realmente se concretó. Voy ahora hacia la cocina donde es, pero veo que el ruido sale concretamente del balde donde está la basura. Estaba por la mitad y bueno, como que escucho rascar y yo dije, una rata ya. Y efectivamente cuando me fui a acercar, asoma la cabeza, pero creo que la más asquerosa, ya de por sí, la rata me parece un bicho inmundo. Yo le puse bicho del demonio, y van a saber por qué. Asomó así la cabeza, una rata negra, hasta parecía el pelo húmedo y de gran tamaño. No era un ratoncito ni a lo que nosotros le decimos lauche en Argentina, que son los ratoncitos chiquitos. No me impresionan a mí los animales, los roedores en general. He tenido en casa roedores, allá en Argentina he criado incluso cuis. El cuis es como un hámster un poquito más grande, obviamente sin cola, y es un animal concretamente herbívoro y dócil porque los he tenido así salvajes, los capturaba con el típico truco del cajoncito, el palito y el hilo, y el piolín, ¿no? Lo que le decimos allá. O sea, cuando le ponía comida ahí abajo, venían los cuises a comer, tiraba del piolín, bueno, y caía ahí, quedaba ahí atrapado. Y así me los traía a casa y los tenía en el jardín, así que no tengo miedo a los roedores. Pero este bicho particularmente era totalmente repugnante, asqueroso, por donde lo quiera ver. Y bueno, la rata como que al ver mi presencia saltó del tacho de basura, el tacho de basura se metió debajo de un aparador. No tenía nada a mano, o sea, para porque concretamente esto dejemos aparte la defensa del animal y todo esto, concretamente yo la quería matar directamente, una cosa así que me parece una inmundicia, aparte de un bicho que tiene 1000 infecciones, es una peste asquerosa, conozco 1000 historias así de contagios a través de la rata, y más un bicho que está entre medio de la inmundicia. Bueno, no había nada, se escapó. Lo primero que tiene fue sacarme una chancla que tenía puesto en ese momento, o sea, de tirársela, y se metió debajo de un aparador baja humesada. Es que tiene un zócalo de mármol, desgraciadamente hay un hueco en ese mármol, se metió ahí y no había forma ahí de poder salir. Lo mucho que atiné fue agarrar una escoba y con el palo buscar, pero se ve que tenía algún recoveco ahí adentro que era imposible de poder sacar. Bueno, ahí llegó ya mi desesperación. Digo, pero ¿cómo voy a sacar este animal de acá? O sea, por las dudas dejé la puerta de la cocina cerrada, la que da, digamos, al interior de la casa. Esta misma cocina tiene una puerta que da a un patio así que es compartido, grande, y después del patio viene un campo que posiblemente por ahí se coló este animal. Bueno, muy preocupado y realmente un poco asqueado también, porque obviamente en la cocina, aparte de tener todo la vajilla, también tenía alimentos en bolsa que afortunadamente no llegó a tocarlos, no se llegó a meter dentro del aparador, pero me preocupaba, ya como que ciertas cosas tenía asco. Este bicho definitivamente tenía que salir de acá. Por lo que hice al otro día, a la mañana, fui a una ferretería, les conté el problema, y me dijeron, bueno, acá lo mejor que hacer es poner una trampera. Le dije el tamaño de la rata, una trampera así bastante grande. Las probé, ya conozco el sistema de este tipo de tramperas, la típica que tiene un resorte, ¿no? Que va de un lado al otro, y bueno, o sea que se le pone cebo en una punta, bueno, ya conocerán.
ya se lo ven hasta por los dibujos animados. Y bueno, puse ahí le compré 2 tramperas, así, las probé, realmente bastante eficiente. Y a la noche, con un poco así de paciencia, la dejé armadita, la dejé así bastante al tope, de manera que no se escape. Y bueno, después me fui a dormir y eso de las 12 y pico así de la noche, pasado la medianoche, cerca de la 1, así escucho ¡crack! La trampera. Bueno, se hizo. Bueno, ya me saqué este problema de encima, pero atrás del ruido de la trampera, desde que se cerró la trampera, escucho como que la está arrastrando. Entonces lo que corrió por mi cabeza, digo, este animal quedó atrapado por la cola o una pata y está tratando de zafarse. Bueno, con gran desilusión, cuando fui a la cocina, veo no una trampera, sino las 2 tramperas cerradas, o sea que se había cerrado y el animal indefectiblemente zafó, se escapó. No sé cómo hizo que se escapó. O sea que fue una cosa totalmente fallida, no falló con una, sino falló con 2. Bueno, al otro día voy a la ferretería nuevamente y pido a ver si hay una trampera más eficiente, más eficaz, ¿no? O sea, y realmente sí me dieron una trampera que parecía una trampa de oso, porque era todo hierro. Y es más, cuando la probé en casa hasta me impresionaba, ya incluso lo tenía que tocar con cierto cuidado porque la probé con un lápiz a ver lo eficaz que era y el lápiz, pero lo partió en 2 como si nada, así como si fuera una cáscara de huevo, así, ¡clac! Así directamente, no así. Digo, bueno, y gracias a Dios que no agarré un dedo ni nada porque les aseguro que me lo amputaba. Bueno, acá la rata con esto no zafa. Efectivamente, a la noche, esto fue un poquito más tarde, eso de las 3 de la mañana creo que fue, escucho el ruido de la trampera, ¡crack! Ah, digo, genial. Pero vuelvo a escuchar también seguido esto como un ruido de raspar. Digo, bueno, acá no creo que zafe este animal, porque yo creo que si le agarraba la cabeza la decapitaba. Otra desilusión más. Voy a ver la trampera cerrada, efectivamente, la rata pasó por ahí, pero se escapó. No entiendo cómo realmente se escapó, y esto ya se escapaba de toda posibilidad, de toda imaginación, decirles cómo pudo hacer. Realmente no entiendo. Ya bastante preocupado, la noche me corté con una amargura, me sentí un fracasado, también me sentía como medio una estúpida, como una rata me puede hacer esta vida imposible, ¿no? O sea, que realmente soy intranquilo, y más ahí en la cocina, que no se movía de la cocina porque dejaba la puerta abierta del patio a ver si este bicho por ahí se iba, no, se había quedado ahí. Bueno, voy a tomar un recurso más, voy a llamar al ayuntamiento, que el ayuntamiento hay una oficina especial, un sector que se dedica casualmente para el tema esto de animales. Bueno, cuando le hablo de la rata prácticamente casi se me rieron, ¿no? O sea que digamos, no tenía ni punto de imaginación, aparte parecía que exageraba con mi argumento. O sea, no, que dice, no, una rata, no, mire, haga esto, lo otro, le estoy diciendo, bueno, mire, lo hice, pero realmente no dio resultado, por eso que recurrí a vosotros, ¿no? Ellos a lo mejor se encargan ahora con el tema de las abejas africanas, que hacen panales en determinadas casas, y bueno, o panales o colmenas, mejor dicho, y bueno, y se encargan así de sacarlo, y qué sé yo, a lo mejor puede ser con algún perro rabioso, algún animal o a un jabalí, pero aparentemente por la rata no le restaron totalmente importancia. Concretamente me di cuenta que digo, bueno, esta me la tengo que arreglar solo. Y así fue que la noche volví a repetir el tema de las tramperas. Esta vez las puse, pero totalmente así, con, digamos, el mínimo de capacidad que tenía el seguro, ¿no? O sea, que lo que sostiene concretamente la trampa que tiene el cebo. Ya con el riesgo también de poder agarrarme la mano, porque digo que era una trampera bastante grande y fuerte. Pero además de eso, digo,
quiero ver cómo zafa este animal. Fuera del contexto mío del tema de misterios, yo me dedico a la imagen y sonido. Tengo algunas cámaras, entre ellas una Handycam que tiene 19 horas de grabación. Nada de detector del movimiento ni nada, o sea que filma de forma continua. Nunca falló esa cámara, realmente eficiente. Lógicamente con una batería no funciona, tuve que dejarla conectada a electricidad para que pueda grabar la mayor cantidad de horas. Digo, de paso a ver qué era lo que pasaba, cómo era que zafaba esta rata de la trampera, así que volvía a zafar. Esa noche no escuché las tramperas, no escuché el ruido de las tramperas, pero bueno, por ahí esta rata o se fue, por lo menos si es que está, la filmaré a ver qué es lo que hace, cuál es la estrategia que tiene este animal. Con gran asombro el otro día voy a ver y la cámara se apagó, así como lo digo, se apagada, no que se haya desenchufado ni que la haya dejado mal prendida, no, se apagó, o sea que digamos, cosa que nunca me sucedió, porque yo esta cámara la he utilizado como complemento a veces cuando filmo a lo mejor espectáculos o que filmo algún evento en particular, que la dejo fija en un determinado lugar y filma. Jamás ha pasado que la cámara se ha cortado y funciona perfectamente. Esto ya entró a formar parte de una paranoia mía, esto ya me estaba enloqueciendo. Ya no sabía qué hacer, digo, bueno, voy a volver a probar una noche otra vez, o sea, con las tramperas, y después, bueno, buscaré alguna otra alternativa. Yo realmente ya quería mudarme, la verdad, o sea, porque esto ya me había colmado la paz, me había sacado de quicio. Entonces, digo, bueno, esa noche me voy a acostar, y esto realmente es la parte más terrible de la historia. Tengo un dormitorio muy pequeño, será 3x3 quizás. De ahí tengo una cama de 1,95, creo que la media es así, 1,40 por 1,95, y un sillón para 2 personas al lado. Está todo muy comprimido, y el televisor. En ese momento el televisor, hacía poco le había cambiado el sistema de antenas y había dejado el cable por el suelo, no le había llegado a embutir todavía dentro del zócalo. Bueno, me acuesto a dormir, yo la expectativa de escuchar a ver la rata en la cocina, yo, sorpresa, escucho en el sillón que tengo casi pegado a la cama, como rascar, no sé cómo esté. Y digo, no quiero imaginar que sea esto, ¿no? Quería pensar cualquier cosa, que fuese el viento, no sé, qué sé yo, un vecino, cualquier cosa, pero no, me quedé así, paralizado, y quieto, así, no me quise ni mover, ni siquiera atiné a prender la luz. Digo, vamos a ver qué es. Y siguió el ruido, en un momento como que paró, sentí un peso en el colchón y sentí que algo me tocó la cintura. Ahí salté, pero más o menos como en los dibujos animados que se agarran así de la araña, más o menos hice lo mismo yo. Y efectivamente estaba la rata esta, saltó de la cama al piso, se llevó por delante el cable que tenía yo de antena del televisor, huyó para no sé cómo se coló el dormitorio, porque yo generalmente lo dejaba siempre cerrado, previendo que este bicho inmundo se pudiese colar, y efectivamente salió corriendo por el corredor, el pasillo, y desapareció. No sé en qué recoveco se metió, las puertas estaban cerradas, pero no sé si bien el corredor es grande, yo no vi ningún hueco, pero este bicho no lo vi, yo horrorizado, asqueado totalmente. Digo, pero esto ya es inconcebible. Era como una especie de burla de este animal. Me hace acordar a la película tipo Tiburón, y creo que en algunos momentos película de una rata que también le hacía la vida imposible a un tipo cuya familia se iba de vacaciones y él quedaba a cargo de la casa. Algo así, tengo un leve recuerdo. Y por eso, bueno, me estaba pasando exactamente lo mismo. Me acuerdo del tiburón también, porque parece que estos animales como que tienen cierta inteligencia, que la tienen, pero ya era
era un superdotado este animal. Ya horrorizado, ya desesperado, digo, bueno, voy a recurrir a alguna cosa que ya no quería hacer, de comprar veneno, pero el veneno, el más fuerte. Y no quería recurrir al veneno antes porque obviamente estamos hablando de la cocina, si bien uno tiene la higiene correspondiente, no sabe este veneno, que yo de repente que se puede colar a algún lado o accidentalmente llevarlo en los pies, no sé, pero bueno, recurrí a eso porque ya no me quedaba alternativa. Y efectivamente distribuí, no solo mismo en la cocina, se lo distribuí en otras partes, mi dormitorio más o menos, me faltó seriarlo para cuando me iba a dormir, y no escuché la rata, las tramperas la dejaba, las tramperas no las volvió a tocar, y no encontré la rata, pero sí encontré la huella de la rata. Encontré por todos lados la materia fecal de la rata, color azul, que era el color del veneno que le había puesto, el señal que lo digirió y lo evacuó, o sea que lo despejó sin ningún problema. Bueno, yo digo que espero encontrarla por un lado muerta. Pasó esa noche, no la volví a escuchar. Al otro día vuelvo a encontrar también materia fecal en otros lados, incluso en el balcón de mi casa, en el balcón de mi piso, que estaba ahí. Y por lo que intuí que este animal se había ido, o sea, se había escapado y quizás, no sé, se habrá ido a morir a otro lado, o sea, que digamos, me dejó este recuerdo y este mal momento. Ahí se terminó la historia de la rata. Quería contar este episodio porque realmente hay algo que saltía acá, que en el entremedio ya de mi desesperación hice una consulta religiosa a la iglesia que iba en ese momento, que bueno, que también creen en Dios, en el diablo, y decía en concreto, por eso le bauticé al relato bicho del demonio, o sea, porque realmente la misma persona a quien consulté y le conté todo lo que me estaba pasando, y decía, sí, realmente es un animal endemoniado, y a veces el demonio se puede presentar de esta forma, como puede haber los súcubos, los íncubos, y a veces, bueno, que se personifican en estos animales, ¿no? O sea, puede haber sido en un lobo o lo que fuese. Pero bueno, a mí me pasó con esta rata. Afortunadamente la saqué barata, no quita el miedo que pasé. Realmente es de no creer que un animal tan pequeño uno le pueda producir así un temor tan grande, pero es así lo que me pasó. Y realmente de todas las experiencias que he vivido, que fueron muchas, quizás en algún momento cuente otros relatos, porque creo que me incliné siempre al misterio, y reitero, no soy investigador ni nada de la cosa así, me gusta averiguar cuando ciertas cosas salen de lo normal, que es y de que tengo uso de razón, creo que bueno, he estado a la expectativa de ciertos misterios y poder develar ciertos misterios, saber qué es lo que lo produce. Esto para mí quedó dentro de la incógnita de los que, dentro de mis relatos de cosas que no pude averiguar, le pude sacar en claro lo que era. Me dejo llevar por lo que me dijo esta persona religiosa, que bueno, habrá sido un bicho del demonio, que realmente le creo. Bueno, acá termina mi relato, espero que no me haya prolongado demasiado, pero creo que ciertos detalles hacían falta. Y bueno, nos vemos, y como siempre soy un buscador más. Y tanto como a Yolanda y a José Antonio, avante. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
¿Quieres conocer qué tipo de fenómenos extraños sucedieron en el tanatorio de Ceuta? ¿Qué se aparece en la curva de los gitanos de San Andrés de la Barca? ¿Qué hay de cierto o no en el caso de Torres Albana? Tras la huella del misterio, de José Antonio Roldán, editorial Círculo Rojo, colección Guante Blanco. www.editorialcirculorrojo.com. Pues Yolanda, hoy tenemos la suerte de tener entre nuestras manos, bueno, de hecho, en mis manos, el libro Manual de Parapsicología para Jóvenes Investigadores. Y ahora tú, que te está pegando la ironía esa y ese humor negro que yo tengo, dirás, bueno, si es para jóvenes investigadores, no es para ti, José Antonio. No, no es para ti. En todo caso será para mí ese libro, porque yo soy joven. Yo sigo siendo joven. Y siempre será joven. Hombre, por supuesto. Y también tenemos la suerte de tener a sus dos autores, Antonio Jesús López Alarcón y Marc Contreras, que nos van a hablar de este manual de parapsicología y también nos van a hablar de diferentes experiencias y vivencias relacionadas con lo paranormal, con lo insólito y con lo extraordinario que han vivido en persona. Hombre, faltaría más. Ya hemos comentado en más de una ocasión que nuestros compañeros, que en algunas ocasiones les cuesta hablar de este tipo de experiencias, sobre todo si las han vivido ellos. Somos incluso todos a hablar con los testigos y no contar lo que nos ha ocurrido a nosotros. En tu caso y en el mío sí que lo hemos contado, porque en algún programa de En la Búsqueda, es más, tuvimos un programa especial en el que contábamos nuestras experiencias, nosotros y los colaboradores que habían en aquel entonces. Así que me gusta muchísimo que estos dos compañeros que vamos a tener ahora y que vamos a presentar también vayan a contar en algunas vivencias que han tenido y que imagino que les han marcado también en su vida. Claro que sí, y sobre todo porque gran parte de los investigadores y de los divulgadores y periodistas relacionados con los temas del misterio están aquí por algo, y precisamente gran parte de ellos, lo cuenten o no, es porque han tenido algún tipo de experiencia. Muy buenas, Mar, muy buenas, Antonio. Hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, chicos, encantados de teneros aquí. Aquí hemos hecho nosotros un chanchullo aquí en casa para poder hacer una charla entre cuatro que Momento. ¿Qué? A ver, ¿Qué? estamos hablando de misterio, ¿vale? Sí. No hemos hecho un chanchullo, estamos haciendo total. Una experimentación con tecnología punta. De hecho, Samsung, a ver si nos lo patrocina, para hacer una comunicación con estas dos personas. Por cierto, no sé si te has dado cuenta, pero mientras estábamos hablando tú y yo, no sé cuál de los dos creo que se estaba partiendo el culo, perdón por la expresión, Antonio, porque seguro. los estaba escuchando por lo bajo, así riéndose, que no sé si se habrá escuchado, si lo escucharán nuestros oyentes, que vaya tela, ¿eh? Bueno, esa es la sensación que damos nosotros. No, perdona, esto es un programa de estar por casa como la vida misma, y el misterio se puede tratar de diferentes maneras. Y bueno, de diferentes maneras... y una es muy claramente la vuestra, Antonio y Mar, a la hora de tratar el libro. ¿Por qué surge la idea? ¿Cómo surge? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Cualquiera de los dos, el que quiera contarlo. Sí, no, bueno, ante todo es un placer y todo un honor, ¿no? Que nos invitéis a vuestro maravilloso programa que ya os lo he comunicado muchas veces, que es muy necesario y de lo mejorcito, no decir lo mejor del misterio y de lo más honrado y honesto. Bueno,
Peloteo aparte, este libro, Manual de Parapsicología para jóvenes investigadores. Y perdón por la risa, sí, era yo. Eras tú, ¿no? Eras tú, ya me lo imaginaba. Es que he escuchado algo por ahí abajo y digo, uy. Yo no soy vidente, soy evidente, era Antonio Sá, sí, lógicamente. Continúa. Bueno, que yo he venido aquí para hablar de mi libro, ¿eh? Por supuesto. Mira, este libro se gestó un día mientras comentábamos Mar y yo con las continuas peleas que había en el mundo del misterio, ¿no? Todos, pues, bueno, ya lo habréis visto por Facebook, todos que quieren implantar su punto de vista sobre algunos casos y despreciaban, pues, las opiniones de los demás. También estuvimos comentando cómo nos verían los negacionistas, ¿no? Desde fuera, la gente profana de este mundillo de lo paranormal y que nos suele tildar de locos, ¿no? Porque la verdad es que son muy pocos los que buscan información más allá de lo que les cuentan. Todos ya tienen una idea preconcebida sobre tal o cual misterio, ¿no? Es una idea que ha sido inculcada o por un investigador o algún divulgador famoso o de los grandes, pero que no se paran a cuestionar sus propias ideas. Entonces, pues claro, una vez, pues hablando Mar y yo, pues decidimos de eso, de intentar que bueno, que teníamos el deseo de que las nuevas generaciones pues colaboraran un poquito más entre ellos y eso, y que hubiera pues eso, más respeto y más cooperación, que es lo que hace falta. Bueno, sobre todo ya te digo que es un deseo casi rozando la utopía, porque ya sabes que yo llevo mucho tiempo en esto y yo tiempo atrás, hablo de décadas atrás, pensaba lo mismo que tú, y de hecho lo sigo pensando, y espero que en un futuro la gente se acerque realmente a los misterios. La gente, me refiero a los investigadores, entre comillas, a los divulgadores, sencillamente para buscar respuestas. Y me hacía gracia lo que comentabas de que las rencillas en las redes sociales sobre hablar de un caso y otro. Ojalá, fuera de hablar de un caso u otro. Se suelen pelear por salir o no salir, o estar o no estar. No de hablar de casos. ¿Qué podremos encontrar, incluso yo, que no soy tan joven, cuando leemos Manual de Parapsicología para Jóvenes Investigadores de la editorial El Círculo Rojo? Pues vamos a ver, el Manual de Parapsicología para Jóvenes Investigadores se compone de 14 temas, y lo que tratamos es de exponer un fenómeno y lo relacionamos con un tema, pero un tema contado desde su espina dorsal, ¿no? Lo que es su esqueleto, sin dar una opinión propia, precisamente para lo que te comentaba antes, para no infundir una idea preconcebida en el lector, ya sea un joven que empieza en esto del misterio, un profano, ¿no? Que hay mucha gente mayor que ya sabes que no suelen seguir los programas porque dicen que si luego tienen miedo por la noche, que si sueñan, que tal. No, lo que queremos es quitarle todo el morbo, porque realmente que si te fijas, los programas que más venden, los que más seguidores tienen, son los que más morbo le meten al asunto. Y el misterio es algo más maravilloso, es algo, no tiene por qué ser todo asesinato, sangre y demás. Yo creo que es algo más maravilloso que todo eso. Y bueno, no te vas a encontrar un diccionario de parapsicología al uso, porque vamos a ver, habría de términos que yo creo que la editorial Círculo Rojo se pondría las botas con nosotros. Daría para un montón de tomos, no solo para un libro. No, tampoco es un manual típico, un manual al uso. No te va a decir cómo grabar una psicofonía, cómo ir a investigar, o cómo hacer una ouija, o cómo no sé, entrevistar a un testigo de lo insólito. No te va a decir todo eso. Sin embargo, sí que te va a dar una serie de pautas, ¿no? Una serie de consejos más bien de índole, si se me permite, filosóficos, ¿no? Aunque a lo mejor un poquito grande la palabra. Por ejemplo, el respeto, seguir la intuición, el dudar de todo. Eso es lo que intentamos con nuestro libro, y eso, y a ver si responde algo más, que no sé, lo mismo le ha dado algo. No, es respetuosa y te está escuchando. Bueno, Mar, tú lógicamente eres coautora del libro. También, lógicamente, compartes lo que creo yo, lo que Antonio estaba diciendo. Y aparte de encontrar todo lo que Antonio Jesús estaba comentando,
el libro en sí, este manual, puede dar pie a esa persona que se acerca por primera vez a los misterios o porque, bueno, en algún momento en la vida tiene algún tipo de experiencia y comienza a buscar. Hoy en día tiene la suerte de tener la red de redes, muchísimos libros y programas y eso, ¿no? Puede dar un poco pie a seguir buscando, a más o menos conducir hacia dónde se puede buscar esas respuestas que ojalá encuentren, por ejemplo, de un caso en concreto. Claro que sí. Es que, bueno, en principio estoy completamente de acuerdo en lo que él ha dicho, además lo ha dicho estupendamente, y esa es la esencia del libro. La verdad es que esa es para que encuentre a alguien, alguien que sea esa mente que todavía no está contaminada, porque esa es la palabra, con las ideas de uno y otro, esa chispa que pueda, esa duda, esa cosa que pueda leerlo, empiece a querer investigar cosas que no ha pasado ya, porque ya hemos tenido varios casos tanto de niños, como las madres no lo comentan, o incluso de personas mayores que nos han dicho, oye, pues yo he leído esto, oye, esto no lo sabía, mira, me metí por internet y empecé a investigar, empecé a buscar información y mira por dónde esto estaba. Pues esa es la esencia. La cosa es que te despierte el gusanillo de que el misterio es una cosa maravillosa, que no tienen por qué ser nada oscuro, porque siempre se vende lo oscuro y es lo que dice Antonio, siempre la idea está preconcebida y nadie quiere indagar, pero sí que cuando lo leas, pues que te entre esa ilusión y esas ganas de mostrarte un mundo que es maravilloso. Y esa es precisamente la esencia del libro, que cuando lo leas y veas que hay muchísimos casos que no tienen explicación, que son cosas que ocurren y que nos ocurren a todos. Y es que esa es la cosa, que cuando ella empieza a indagar un poquillo más, pues siempre te encuentras a alguien, como nos pasó en el instituto cuando estuvimos el otro día, que simplemente hace la pregunta clave: ¿a alguien de vosotros ha pasado algo? Y de momento empiezan a levantar el dedo. Y a mí me pasa, sabes que son cosas que están como tabú y a todo el mundo nos pasan cosas, y eso es lo bonito, que la gente le pierda el miedo a contarlo porque son cosas que suceden, están ahí y además eso es lo que te satisface, que la esencia del libro llegue. ¿Cuánta razón llevas, Mar, con lo que acabas de decir? Nosotros en alguna ocasión le hemos dicho aquí en el programa que la gran mayoría de personas que incluso en algún momento te dicen que no les ha ocurrido nada, luego se paran a pensar y empiezan a decirte, pues sí, pues mira, pues me pasó esto, pues me pasó lo otro. Cualquier persona con la que podamos hablar siempre te van a decir, o casi siempre, tampoco voy a generalizar, te van a decir que sí, que les ha ocurrido algo y como tú bien dices, tienen que perder ese miedo a la hora de contarlo. Bueno, también sobre todo porque, como bien han dicho, se tiende a divulgar sobre todo a gran nivel, que el misterio pues es todo muy impactante, todo es un poco la niña del exorcista o que te aducen una nación extraterrestre, no todo es eso, y lógicamente pues cuando la gente te comienza a relatar y no sé, siempre hacemos la misma mención, ¿no? de gente que luego ellos mismos se sorprenden y dicen, pues sí que me han pasado cosas, ¿no? Sí, pero es que es algo que hay que recalcar ahí, porque es que realmente es que ocurre. Ya sé que nos repetimos mucho en este tema, pero es que es así. Y cuando una cosa es cierta, pues... Chicos, después de escucharos, estoy segurísima de que nuestros oyentes estarán deseando de adquirir vuestro libro. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden conseguirlo? ¿Qué deben de hacer? Bueno, pues pueden pedir información en la página de Círculo Rojo o dirigirse a mí o a Mar directamente pues, en nuestros perfiles de Facebook. Pueden adquirirlo en Amazon, también en Vivabook, también lo venden, también pueden adquirirlo online, y también en la web de Picasso, de Librería Picasso. También a través de su web también pueden adquirirlo online. Y ya pues a los que sean de Huércar de Almería, pues en cualquier papelería de aquí, y ya en Jaén en 2 o 3 papelerías también de allí, que Mar te puede dar los nombres. Si tienen alguna duda, también se pueden poner en contacto con nosotros, contacto@enlabúsquedaradio.com, y nosotros los pondremos en contacto con uno de vosotros dos o con los dos. Chicos, ahora ya vamos a entrar en vuestras experiencias, porque me ha contado un pajarito que tenéis, y yo realmente estoy ansiosa
por escucharlas de vuestra propia voz, porque no sé si vosotros sois muy dados a contarlas o no. ¿Soléis contar vuestras experiencias con lo insólito? Porque en muchas ocasiones he hablado con otros compañeros que me han dicho, oye, mira, pero a mí me gusta hablar con testigos, pero no me gusta contar lo que a mí me ha ocurrido. ¿En vuestro caso es igual? Al menos en mi caso no suelo contarlo, pero porque no se da el caso. ¿Sabes? Ya. Que tampoco es que no tengo ningún problema en contarlo. Para mí no hay motivo de vergüenza ni nada por el estilo, y de hecho estoy orgulloso de estas cosas insólitas que me han pasado, porque son las que me han llevado las que me han traído al mundo del misterio, a indagar un poquito más, a tener un programa de radio, a sacar un libro. Es lo que me ha traído aquí, más que una simple curiosidad, intentar encontrar alguna respuesta. Pues si lo deseas, Antonio, podemos comenzar contigo. Y si también lo deseas, puedes contarnos alguna experiencia, alguna vivencia que tal vez a ti, por lo que sea, te haya marcado más de la cuenta. Bueno, la que me marcó ya de por sí fue una con el 11-11, que por sí aún sigo con el dichoso numerico 11-11, viéndolo por todos lados, al igual que Mar. Pero bueno, quizá la primera experiencia así que recuerde fue la aparición a los pies de mi cama de una sombra roja, una silueta de un ser rojo, una sombra roja a los pies de mi cama. Yo tendría pues sobre los 4 o 5 añillos. Claro, yo a esa edad yo aseguro que era la persona más cagada del mundo. O sea, no podía quedarme solo ni en la oscuridad ni habiendo luz. O sea, todo me daba miedo, me daba pánico. Y sin embargo, me quedo con la sensación de paz, ¿no? De casi de amor, ¿no? Como si la conociera. No sabría explicarlo, pero fue como si fuera parte de la casa. El caso es que ya está, me volví a dormir y tal. Luego volvió a aparecerme esa misma sombra a los pies de mi cama, pues sobre los 18 años, así, semanas antes de irme a la mili. Y la tercera vez que se me apareció fue ya recién casado en esta casa nueva, en mi casa, también a los pies de la cama. Tendría sobre los 28 años o así. El caso no fue siempre la misma casa. Yo vivía en el barrio alto de pequeño, luego por la colonia de Los Ángeles, cuando se me apareció la segunda vez, y ahora en Huércar de Almería, cuando se me apareció la tercera vez, hace ya unos cuantos añicos, teniendo 28 años. Y esa, bueno, aunque se me ha aparecido en 3 ocasiones, se puede decir que fue el primer recuerdo, ¿no? de algo con lo insólito que he tenido. Parece como si esta sombra se te hubiera aparecido tal vez en momentos de la... Bueno, claro, nos comentas que la primera vez que la viste eras muy pequeño, no creo que te ocurriera nada significativo, tal vez, pero en las otras 2 ocasiones... Bueno, no se sabe si a él en persona le ocurrió algo significativo, pero ocurrió en aquel momento o sucedió días después o día antes algo en tu entorno familiar a destacar. Sí, porque después en las otras 2, sí, bueno, ya estaba casado, tal vez del matrimonio, luego de la mili, eran puntos de la vida, pues oye, a recalcar. Pero claro, al ser pequeñito, no sé si tú recuerdas que ocurriera o antes o después algo significativo. A ver, el caso es que no recuerdo, indagando precisamente... buscando información sobre algo así, exactamente lo que muy bien habéis dicho, por si hubiera algo significativo que hubiera pasado, ¿no? Que significara un cambio en mi vida y tal. Lo único así sobre esa edad sería la muerte de una tía mía, que vivía en Francia, venía todos los veranos y eso, y fue una tía que me salvó la vida, me salvó de morir ahogado en la bañera, cuando era más pequeñín aún. Entonces a lo mejor puede ser ella, no tengo ni idea. Hombre, pero es un apunte a tener en cuenta. Todo, no hay que desechar nada, hay que tenerlo en cuenta. Claro, porque lo que ves en esas 3 ocasiones dices que te da paz, te resulta familiar incluso. Totalmente, o sea, como si
veo a mi hija aparecer por la puerta, algo, pero no lo reconozco ni sé nombrarlo ni nada, es una sombra, ¿qué te digo yo? Como si veo en la mesa el teléfono móvil, no quiero catalogarlo de cosas, pero es como algo familiar, ¿me entiendes? Algo totalmente, y incluso me infunde un poquito de paz y amor. Y claro, son a los pies de la cama por la noche. Ya, pues, hombre, se podría barajar distintas hipótesis, que sí en el sueño y tal y cual, pero claro, son en 3 épocas muy, muy distanciadas de mi vida y eso, y sobre todo es la sensación de paz y de amor, ¿por qué no? Claro, y son 3 situaciones que también, bueno, que seas la misma persona, hay una evolución tanto en años y seguramente no, seguro, de pensamiento y a la hora también de ver el mundo como todo el mundo, ¿no? Y también te ocurre algo que me comentabas, que también, no sé, por lo menos creo yo que a cualquier persona le marcaría, que es algo relacionado con tu padre, ¿no? Sí, bueno, eso fue al día siguiente de haber enterrado a mi padre. Estaba viendo la tele al mediodía. Estaba viendo la tele y tal, pues típico, pues, la tristeza de haberlo perdido y tal y cual. Y de pronto apareció delante de mí, o sea, andando. Se me cruzó andando como buscando algo. Lo curioso o lo gracioso o como quiera es que no es que dijera, coño, el fantasma de mi padre, o sea, no me llevé un sobresusto, sino lo vi como algo natural. No, pasó, lo vi. Lo miré así, que estaba como buscando algo, seguí mirando la tele y cuando tomé conciencia digo, me cago en la leche. Entonces volví a mirar y ya no estaba. Pero lo vi como puedo ver a cualquier persona viva. O sea, delante mía, casi cara a cara. No cara a cara porque no interactuó en ningún momento conmigo, pero sí que pasó, por delante de mi hocico, pasó andando como buscando algo. Claro, y en casos muy similares ya hemos tenido aquí en la búsqueda y bueno, no se sabe, y ahí has hecho una puntualización que ya te le iba a preguntar yo si interactuó o no, pero por lo que sea se conecta a un momento. Hay gente que puede decir, bueno, es que era un recuerdo que tenías y bueno, se produce y no se sabe si realmente pasa o no, pero bueno, tú comentas que lo ves exactamente como si pasara cuando el hombre estaba vivo. Lo que pasa es que te sucede algo en un día tan marcado como que al día anterior lo habías enterrado, ¿no? Que era difícil que por muy mal que estuvieras, no sé, lo vieras de carne y hueso ahí delante tuyo, ¿no? Y eso es lo curioso también, la reacción que tienes, ¿no? Que es tiempo después, como tú lo ves era tu padre, lo veías tan habitualmente que sucediera eso, que pasara estando en vida, pues también estás en ese proceso, en esos días que no te haces a la idea, ¿no? De que ese hombre no falta en tu vida, ¿no? Sí, bueno, el caso es que mi padre se tiró encamado porque se lo llevó un cáncer, ¿no? Y se tiró bastante, bueno, unos 3 meses lo que en cama ya casi sin moverse ni nada, por lo tanto no era ya habitual el verlo en mi casa, que fue donde lo vi. No era, hacía ya, es más de 3 meses hacía que no salía de la casa de mi madre por la maldita y penosa enfermedad. Y claro, justo pues días después de enterrarlo, pues fue como, ya te digo, digamos que ya hacía un cierto tiempo que no estaba tan acostumbrado a verlo por casa, ya había pasado cierto tiempo que no la pisaba, no pisaba mi casa. Claro, pero bueno, también uno no asimila, ¿no? Aunque ya pasara ese tiempo, ¿no? que estuvo el hombre en cama, pues no sé, ahí hay un proceso que, lógicamente, por eso estamos aquí, por eso hacéis el libro, por eso estamos haciendo el programa, porque no sabemos el mecanismo que se activa para que tú en ese momento pues pudieras ver a tu padre ya fallecido. Sí, bueno, el caso, bueno, con mi padre en vida, te puedo contar una experiencia suya, que aunque igual no fue en su momento consciente, los demás sí. Y es que vio a mi abuela y a una tía suya en la puerta de la habitación, ¿no? Y le decía a mi madre, Antonia, pues dile que pasen, dile a mi madre y a mi tía que no se queden ahí, ¿no? Y, claro, y su madre y su tía llevaban ya 20 y tantos años muertas. Y otra cosa también, una tarde también se despertó
Y empezó a gritar, pero bueno, ¿queréis quitar a los monjes estos de aquí? ¿Qué hacen estos rezando? ¿Es que me voy a morir o qué? Parece ser que había como una especie de monjes rezándole a los lados de la cama y eso. Bueno, es que también hay una gran cantidad de casos que comentan algo similar, ¿no? A lo que tú has hecho referencia, que tu padre ahí estando ya el hombre en las últimas, por decirlo de una manera sencilla, pues contacta con un familiar o ve a un familiar como si lo viera en la realidad. Y luego lo más curioso, eso que comentas de los monjes, ¿no? Que no sabemos realmente al día de hoy lo que pudo ver. Pero es que, José Antonio, queridos oyentes, imaginaros, bueno, algunos tal vez hayáis tenido algún tipo de experiencias de este tipo, pero imaginaros la sensación de ver a una entidad familiar, no sé qué es lo que se está viendo en ese momento, algo que no tendría que estar ahí. Debe de ser una sensación, no sé, sin ningún tipo de descripción. Es que no sé. Tú, por ejemplo, la sensación cuando viste a tu padre, exactamente cómo podrías describirla, cómo te sentiste. A ver, ¿tú alguna vez has estado viendo la tele y ha pasado José Antonio por delante tuya para hacerse un café o para ir al baño o lo que sea? Sí, bueno, a ver, tú nos comentas que lo viste como algo normal, pero porque lo viste como algo normal, porque es que no me entra en la cabeza, claro, porque si yo, mira, en ese momento te pilló el cuerpo de esa manera, tal vez nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante una aparición de este tipo, pero es que, claro, yo me imagino... Claro, es que caí en la cuenta, nada, un segundo o 2 segundos después, digo, claro. pero bueno, ¿qué pasa aquí? Claro, es que si no, yo ahora mismo, así en frío, yo me imagino el estar viendo la televisión, mi padre, quiera Dios que tarde mucho tiempo, haya fallecido, y pasar por delante mío, y yo lo sé, es que no sé qué es lo que me recorrería por el cuerpo. Claro, no sé, ahora mismo la sensación de normalidad dudo mucho, ahora mismo. A lo mejor en el momento si me ocurriera, pues oye, te diría, oye, mira, pues Antonio, pues sí, ha sido como si pasara José Antonio delante mío y no he sentido nada más, pero ahora mismo es que no me entra en la cabeza el que sienta algo normal al ver una visión de este tipo, pero bueno, supongo que cada uno en ese momento, pues depende de cómo te pilla el cuerpo, pues mira, lo vives de una manera, y en tu caso, pues mira, lo viviste como algo normal. Hasta que te diste cuenta de que realmente no lo era. Exacto, pero vamos, que me di cuenta porque tampoco es que pasara media hora, vamos, que fue... Ya, sí, al momento, al segundo, sí. La reacción, vamos, que tardé en reaccionar. Realmente, ante una visión así, lo normal que reaccionar, lo normal sería... o al menos lo que pensamos que sería normal es lo que acabas de decir perfectamente, claro. Exactamente. Pero bueno, también estamos en un campo que lo normal es muy relativo, muy sí. relativo, ¿no? Y que ahora hay gente que puede decir, es que claro, lo normal es esto, lo normal es lo otro. Bueno, pruebas que verifiquen eso y que, bueno, digan, no, aquí hay unas pautas, que esto es lo normal y esto no es lo normal. Si se supiera eso, no estaríamos hablando de programas de misterio ni de muchas cosas. Mar, ahora vamos a ir... Antonio, ¿querías decir algo? No, eso he dicho, claro. Vale. Mar, ahora vamos a ir contigo. En el correo que nos mandó Antonio para contarnos así un poco por encima las experiencias que habéis tenido, también nos relató unas cuantas de las tuyas. Hay 2 que me llaman poderosamente la atención, que me gustaría que nos las contaras a mí, a José Antonio, a los buscadores. Una que nos dice una experiencia con un niño de jersey rojo en el espejo, que esto, ¿qué es lo que te ocurrió? Sí, yo quería, había pensado seguir un poco con el hilo a lo que le estaba diciendo, pero vamos, no importa, yo cuento la experiencia del niño del como tú veas, sí. No, que va, no importa, yo cuento esto y después sigo con los sueños, es que son muchas cosas que a mí me pasan con los sueños y después lo relato después, no importa, y mucho menos. Pues mira, nosotros es que en casa de mis padres han pasado y pasan, siguen pasando todavía muchas cosas, siguen habiendo, incluso es que mi madre las ve y las percibe y eso. Entonces yo recuerdo que cuando, no sé exactamente la edad que tendría, te podría decir a lo mejor unos 13 o 14 años o algo así, pues yo tenía 2 amigas que se solían venir a casa y yo me iba a la suya y tal. Entonces mi madre tenía un espejo
que lo tiene todavía, y nos juntábamos allí cuando estábamos, bueno, pues nos juntábamos y hablábamos y charlábamos y eso, y entonces recuerdo que estábamos solas, y cuando nos tuvimos, no sé cómo fue, vamos, porque estábamos mirando el espejo y efectivamente pasó un niño con un jersey rojo, y claro, ellas pensaron que era mi hermano, y no, nosotros estábamos, ellas lo tomaron con naturalidad, mira, hola Francisco, porque se llamaba, hola, ¿qué tal? Y lo tomaron con naturalidad y no, mi hermano no está, estamos solas. Bueno, pues tardamos algo así como 2 segundos en salir de allí de casa porque se asustaron muchísimo. Y es cierto, era un niño con un jersey con el cuello vuelto, rojo y así moreno, y se desplazó lo que es por el frente del espejo, y fue curiosísimo porque, bueno, una cosa que relatamos siempre cuando nos juntamos, y es cierto que, ya te digo, allí en casa suelen pasar muchas cosas. Es más, te comento, mis padres tenían un perro, una perra, cuando hace unos 10 años por ahí se puso enferma, estaba bastante enferma, y hubo que llevarla al veterinario y ya pues se sacrificó y eso. Y en casa, ahí pues algo así como una vez, yo suelo ir a casa de mis padres una vez en semana y le ayudo a mi madre con la faena y eso, y es raro el día que tú estás haciendo las cosas y percibes perfectamente el olor. Es un olor característico y lo percibes, y cuando llega un ratito estás limpiando, estás haciendo algo, pero lo percibimos todos, no yo sola. A lo mejor ella o incluso mi padre, que suele ser el que es menos ya huele a Dina, huele. Entonces, y lo mismo que viene se va. Yo he intentado, a los veterinarios, he preguntado pues si era normal que el mismo olor de un animal, y él dice que no, que hace 10 años ya, que es imposible, porque bueno, la casa se ha pintado varias veces, se limpia, en fin, que es demasiado tiempo para que ese olor, y ese olor no es nada que esté, es como si te visitara, como si no sé, estuviese ahí de vez en cuando y viene, la percibe y se va. Y vamos a una casa que estaba encima de un convento, y es una casa que merecía la pena muchísimo y investigar. Es más, nosotros sacamos, porque a mí me gusta mucho, hace tiempo que no he ido, pero me gusta mucho llevar a los sitios y con la grabadora y tal. Entonces nosotros con esta amiga, precisamente, que he comentado antes, fuimos y pusimos la grabadora y le pusimos la cámara de grabar por el pasillo, y estábamos todo en silencio. Allí el edificio no tiene alrededor, tiene casa pero donde estaba puesta no era una voz, se oyó decir Pedro, pero era un grito. Vamos, vecinos no hay ninguno que se llame Pedro, y aquella voz que salió no era, intentamos analizarla, se lo preguntamos a mi madre y tal, y esa voz, ella dice que era la misma voz que tenía su abuelo, que se llamaba Pedro precisamente. Fue una cosa muy curiosa, ya te digo, en esa casa me gustaría que alguna vez, si decidí venir, pues mira, sería una cosa buena que y sí, bueno, lo del niño de jersey de cuello vuelto, eso rojo, una cosa que eso no, vamos, yo cierro los ojos y parece que lo estoy viendo, y fue una cosa muy curiosa, sí, de verdad es que eso se nos quedó, no sé, y salimos de allí, vamos, pues se asustaron muchísimo porque ya perfectamente lo vieron, ya no es simplemente que puede decir es una persona que lo ve y se sugestiona o no sé, o algo así, no es que lo vimos, y ellas fueron las que me dijeron, hola, Cantica, de tu hermano. No, mi hermano no, estamos nosotros solas. Y fue curioso, sí, de verdad que sí. ¿A este niño solo lo visteis en esta ocasión? Yo sí, mi madre no. Mi madre sí lo he visto más veces. Mi madre sí lo comenta, ella muchas veces me lo dice, que lo ve por el pasillo. Y no sabemos, la verdad es que no. La casa era, lo que había antes, hay un convento que son santaneras, que eran niñas las monjas donde llevaban a los niños cuando. Yo recababa un poco de información y saber lo que había antes. Además, por encima hay una casa que era precisamente de esta amiga, y ellas tenían la hornacina en la parte de arriba, por una casa muy antigua, y era con la desamortización, había eso lo digo, donde hay es que no, ahora mismo no me viene el nombre, que ahora se ha vuelto otra vez a hacer, no es convento, es que no me sale, perdonad, pero es que no te preocupes. Explícalo así como puedas, a ver si la no sabes. La función que se realizaba. Sí, era cuando se hizo la desamortización, todos los conventos, de todas era donde estaba la imagen de Jesús. Es aquí muy conocida, vamos, la imagen es, no te parece, Jesús es aquí la más importante. Entonces era donde estaba antes. Entonces era es que no me sale la palabra, bueno, pero era que era de religión y ese tipo de cosas. Y después era, ya te digo, el convento en la parte de arriba. Entonces una zona donde
donde, bueno, aparte incluso de que están las murallas árabes del castillo de Santa Catarina, justo bajan por donde vive mi padre, que cuando se han ido recabando, cuando se ha ido haciendo excavaciones, porque a las casas, hoy en día no, la muralla está simplemente por algunas zonas, justo al lado sí hay un poquito de muralla, pero cuando se han tirado a las casas y eso, salen muchos esqueletos porque eran las zonas extramuros de donde se tira, donde vamos, que no es cementerio, que eran extramuros y a lo mejor se ha levantado una casa y han tenido que venir al arqueólogo, han tenido que venir para ir quitando. Entonces son cosas que te hacen pensar muchísimo. Ya te digo, mi madre sí lo sigue viendo. Ella de vez en cuando sí lo dice, digo, muchas veces he estado en casa y hemos estado limpiando, por ejemplo, recuerdo perfectamente un día, ella abrió la puerta, salió y me dijo, ¿qué me has dicho, madre? Y digo, no, mamá, yo no te he hablado. Dice, no me ha abierto la puerta, o sea, que ya la puerta de la cocina de mi madre no tiene tope, es de las que, como las que se abren de los bares, así que se abren cuando la empuja. Y ella dice, es que tú has entrado y me has llamado. Yo digo, no, mamá, yo no me moví de aquí. Y es que se le ve en la cara perfectamente. O sea, que son cosas que ella sí las ve y se perciben, y tú sabes perfectamente que allí hay algo, no sé ya si es que en otro plano o algo que se queda comunicar, lo que sea, no sé, eso ya hasta ahí no hemos llegado, pero creo que lo hay, sí, siguen pasando muchas cosas, es cierto, sí. Y ahora que antes te he cortado cuando querías explicar el tema de los sueños, también estaría interesada que nos explicaras a qué te referías exactamente. No, perdona, yo no, mujer, que te he dicho, es que lo estaba pensando, como lo estaba escuchando Antonio y decía, pues mira, me viene así a colación, pero no te preocupes, perdona, mujer. Mira, yo es que a mí lo que me suelen pasar muchas es con los sueños. Yo suelo, cuando a lo mejor fallece alguien y sobre todo si hay alguien que sea bastante cercano, pues yo siempre, me ha pasado con mi abuelo y siempre hay un tiempo después de aquellos cuando fallecen que yo sigo, me pasó con mi abuelo, estando aquí por ejemplo en casa, pues lo mismo también cuando nos casamos al principio, que mi abuelo falleció muy poco después, pues yo lo recibí aquí en la casa, yo era los olores, pero es que yo lo escuchaba, es que yo lo oía, de vez en cuando me llamaba y yo decía, ¿qué? Claro, luego me pasaba exactamente igual, decía yo, bueno, ¿qué? No, si yo estoy aquí sola, si yo porque coincidía que no estaba nadie, ¿no? Y entonces yo siempre, luego después, en los sueños siempre lo siento, siempre es como si tuviese la corroboración que me dicen siempre cómo están. Yo tenía un primo que falleció de una manera violenta, bueno, porque fue un asesinato, vamos, no fue... Y entonces yo me había criado con él y nosotros habíamos crecido juntos, me llevaba muy bien con él, ¿no? Era una persona que era, a lo mejor más que mi primo, era mi hermano. Y entonces, bueno, pues cuando él falleció, un poco después, pues estaba durmiendo, estaba soñando y yo lo vi. Yo, Yolanda, no es que yo tengo muchos sueños y esas cosas, pero cuando yo sé que los veo, es que los veo. Que no es que yo sé cuando es un sueño y cuando estoy en algún sitio o cuando visito a alguien, ese tipo de cosas sé diferenciarlas. Y entonces, pues yo lo vi y él me dijo, Mari, no te preocupes que yo estoy bien, fue lo que me dijo. Yo perfectamente, pero ahora mismo se me pone el pelo porque él me pregunta porque es que su voz la tengo en mente. Y ella me dijo eso, Mari, no te preocupes, yo estoy bien. Un tiempo después, fue cuando Juan José Benítez sacó el libro de Yo estoy bien. Yo en principio, pues yo decía, bueno, pues ya estaba soñando con él y tal, pero sí es cierto que cuando salió, y bueno, ya escuchando los testimonios, leyendo los testimonios, te das cuenta que a mí me presentó y me dijo que él estaba bien. A mi madre, a un apunte, yo sé que no importa que lo cuente porque a mi madre le pasó exactamente igual cuando teníamos un vecino, que el vecino falleció, era joven también así, era jovencillo, pero tuvo un accidente de coche. Y entonces mi madre me contó un día que lo vio, que ella estaba durmiendo y que ella vio que era mucha gente. Y entonces toda la gente vestida de blanco y tal, vamos, vestida de blanco con la esencia del blanco, como el aura blanca, así, no como nosotros nos estamos viendo ahora, por ejemplo, nos podemos ver. Entonces dice que ella se apartó, se empezaron a apartar, y entonces vino a él hacia ella y me lo dijo, decía, Mari, me llamo Joaquín, porque se llama Joaquín, decía, venía hacia mí y me dijo, Fina, dile a mi madre que estoy bien, que deje de llorar. Bueno, pues eso. Y no son cosas que las percibes, las sabes perfectamente, sabes que tienen esa comunicación que eligen ese medio para comunicarse contigo, para decirte que están ahí y que están bien. Es más, me soñé con la otra abuela, con esa era la madre de mi padre, y ella estaba en su casa, yo la veía perfectamente, y entonces en un momento estábamos hablando y en un momento determinado se volvió, yo tenía el pelo muy blanco, y en un momento así determinado
fue como si se envolviese en una hora blanca, lo mismo que ella, mi madre decía, por ejemplo, las personas que ella veía que se apartaban era igual. Y entonces una voz, la oí perfectamente, Yolanda, que me dijo, es la hora del contacto, no se me olvidará jamás, es la hora del contacto. Me dio la mano y lo toqué y estaba frío, completamente frío. Me desperté, además es como si hubiese, mi abuela hubiese tomado, o quien hubiese sido el cuerpo, o la representación para que eso materializara, no sé, eso no podría decírtelo, pero sé que me dijo, es la hora del contacto. Y alargamos la mano y me tocó. Esa sensación fría, congelada esa, me desperté porque me sobresalté, me desperté, bueno, me vuelvo a fallar porque... Y mi mano estaba fría, yo estaba caliente, yo estaba a la pasta, y la mano cuando yo me la toqué, y yo juro y perjuro que yo toqué a alguien, vamos, yo aquello no fue un sueño simplemente con no sé, con algo que sueño, algo así. Son esas cosas que cuando hay alguien, mi abuela falleció también hace un par de años, y yo sabía que era vería después, efectivamente. Yo sé que ella se fue muy bien, y que porque sé que no se fue mal, era su momento y tal, y al poco tiempo lo mismo, la vi, me lo dijo, lo mismo estaba bien, y ese tipo de cosas suceden, solamente hace falta que deje un poquillo, no sé, bueno, supongo que alguien que tenga la capacidad, no, todos podemos hacerlo, no creo que nadie tenga dones y esas cosas, yo eso no creo que puedes tener la capacidad un poco más desarrollada. Sí es cierto que sea pues porque, no sé, porque yo mira, sí quiero apostar una cosa, cuando dice Antonio si lo cuenta, yo hablo mucho, ya os dais cuenta. No te preocupes, es muy interesante, pero aprovechando una cosa, Mar, nos dices que tú eres capaz de distinguir en tus sueños cuando es una aparición, cuando no, cuando es un sueño, cuando no. Exactamente cómo lo distingues, porque con lo de tu abuelo nos dices lo de la mano fría, pero los demás, ¿cómo los distingues cuando estamos hablando de un sueño o cuando estamos hablando de otra cosa? Sí, no lo sé, no podría decirte exactamente, es una sensación, es una percepción, no te podría decir, no sé, algo material que puede ser, si te mira, pues lo sé por algo, esa percepción, esa sensación que tienes, que yo sé cuando sueño cualquier cosa, o normal, todos soñamos algo que a lo mejor tenemos durante el día, algo que te está preocupando, algo, a lo mejor luego por la noche lo traslada al sueño y sabes que esa preocupación, pero esa sensación cuando es algo que es un poco fuera de lo común y lo ves, yo muchas veces me he visto yo fuera de mí, ¿sabes? No es, por ejemplo, otros sueños, pues tú estás interactuando en el sueño y tal, no te ves, pero es que otras veces sé perfectamente que estoy soñando. Por ejemplo, cuando muchas veces con mi abuelo sueño muchas veces, y siempre que sueño, yo sé perfectamente, es que en el mismo sueño lo digo, bueno, yo sé que estoy soñando. Es más, con mi abuela no hace mucho que volví a soñar otra vez, y yo sabía que ella había vuelto, me estaba hablando, y yo sabía que ella no estaba. Bueno, en el mismo sueño lo decía, ahora yo sé que tú no estás, vamos a ver, que yo sé que tú, que estás muerta, vamos a ver, que no es un sueño como, no sé, es que no sabría explicarlo, Yolanda, no sé, sino que sé perfectamente que no estoy, y que en ese sueño yo sé que ella no está, que está muerta, que yo estoy soñando, pero que entra dentro, es como un sueño dentro de un sueño. No sé, una cosa que me hace diferenciar lo que es cuando es un sueño común o algo así, una cosa así como no puede suceder a todos, cuando está, no sé, es que lo sé que esas cosas cuando son así son sensaciones y son, yo te digo, el mismo sueño te decir, no, yo sé que estoy aquí, que no es un sueño común porque bueno, eso, porque sé que no está y ya sé que te ha ido, pero que ahora ha vuelto para decirme lo que sea y ya, entonces como si despertara 2 veces, como si despertara de ese sueño, saliese del sueño y después volver y saliese otra vez, como una capa, como si en ese sueño estuviese, no sé, una cosa muy, pero que lo sé, si me hace diferenciar, sabes cuando son las dos cosas, sí. Y luego también pues la serie de detalles y todo que comentas y que algunos casos que ya han estado aquí en la búsqueda y que hemos podido incluso también tratar fuera, pues también nos han comentado de cosas similares. Manual de Parapsicología para Jóvenes Investigadores, Antonio Jesús López Alarcón, Mar Contreras, editorial Círculo Rojo. Muchísimas gracias a los dos por el libro, por el manual y bueno, también por comentarnos, como no, las experiencias, esas vivencias que alguna más ahí han quedado por explicar, que en un futuro esperamos que la podáis explicar. Estoy segura de que han tenido bastantes más experiencias, lo que pasa que se nos está acabando el tiempo y de verdad que me quedo con muchísimas ganas de seguir escuchando tanto a Antonio como a Mar, porque Mar ahí la hemos cortado un poquito, que yo sé que tenía que contar
más cosas, que si no es por privado ya me las contará a mí, ya se las trasladaré a nuestros oyentes en alguna ocasión, y si no, tanto Antonio como tú estáis invitados las veces que hagan falta aquí al programa para que nos contéis más experiencias, porque tanto los oyentes como yo estamos deseando escucharlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y todo un placer y un honor. Y sí, se han quedado muchas cositas ahí, pero bueno, habrá más ocasiones, seguro. Muchísimas gracias, de verdad. Pues a ver si entre todos encontramos significado a las experiencias que habéis comentado y a otras que comentáis en el libro, y también las que van surgiendo aquí en el programa. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Sé curioso, sé un buscador. Hola buscadora, te felicito de primeras por el programa, porque me acompañáis mucho y sobre todo porque no me siento sola al escuchar tanta gente que ha tenido situaciones iguales a la mía, o no tan iguales, pero sí extrañas. Me llamo Isa y te escribo desde Canarias. Como no soy experta en estos temas, no sé cómo catalogar mi experiencia, así que te la cuento. Y ya diréis, me gustaría saber por qué me pasa. Sé que tengo que seguir como si tal, como si no pasara. Pero a veces cuesta. Actualmente tengo 24 años y desde que tengo conciencia veo gente que ya no está entre vivos. No me gusta denominarlos muertos, porque para mí no lo están. Los veo como ahora mismo estoy viendo a mi chico mientras te escribo. Son reales. No te voy a mentir y a decirte que veo tropecientos a cada momento, pero si es algo casi diario. Si al menos supiera lo que quieren, pero es que no lo sé, porque tampoco me dicen nada. Solamente los veo, algunos me miran, pero no todos. Veo sus expresiones tristes o alegres y ya está. Seguramente de niña sentiría miedo, pero ya ni me acuerdo. Porque como te decía, ha sido desde siempre. Por si acaso alguien lo está pensando, no soy esquizofrénica, ni tengo enfermedad mental alguna, y lo tengo confirmado por varios psicólogos y psiquiatras. Porque cuando era adolescente, mis padres, sobre todo mi madre, se preocuparon mucho cuando se lo conté y me llevaron a especialistas. De mayor he ido sola para confirmar aquellos diagnósticos y dicen que estoy bien. No sé si tendré que estar toda la vida viéndolos, pero tiene pinta que sí. Aunque me he acostumbrado, no te voy a negar que a veces agobia un poco, sobre todo porque no sé lo que quieren, o si quieren algo de mí. Te sigo escuchando. www.enlabúsquedaradio.com. No te dejes engañar. Sé un buscador.
Pues muchísimas gracias, amiga Isa, por contarnos tu experiencia, tu manera de vivir la vida, porque es una manera de vivir la vida, es algo que tú diariamente sientes y no sé si podría decir sufres o bueno, es alguna manera de sentir algo especial. No sé si en tu caso has sufrido o no, pero yo creo que no, yo creo que ya te has acostumbrado a ello y lo llevas lo mejor que puedes. Aún recuerdo yo hace unos años, bastantes años, y mira que suelo hablar con bastantes personas que han tenido experiencias relacionadas con lo insólito, pero la verdad es que me he encontrado, en mi caso, a pocas personas que me cuenten lo mismo que tú, que pueden ver a personas fallecidas, o por lo menos eso es lo que creen. Yo recuerdo hace años, que es la que me viene ahora mismo a la cabeza, era una mujer, yo era bastante jovencica, y me explicó que ella veía personas fallecidas, pero que las veía perfectamente por la calle, que ella sabía que eran personas que no estaban en este mundo, pero que estaban ahí, y las veía como podían verte a ti, José Antonio, me podían ver a mí, tal cual. Yo no sé si en tu caso, que llevas muchísimos años en el misterio, también has hablado con más personas que tienen este tipo de facultad. Bueno, sí, bastantes personas que me han comentado, pero también gran parte de esas personas se han hecho una especie de muro de contención, de burbuja, que han intentado controlar porque han tenido que pensar en un momento en que sí que ven ese tipo de cosas, pero tienen que seguir la vida cotidiana, tienen que trabajar y ya le afectaba de una manera, y de alguna manera han proyectado una imagen pantalla cuando veían a esas personas que ellos sabían a ciencia cierta que eran fallecidas, y bueno, sí, están ahí, esas personas lo perciben, las perciben, pero bueno, teóricamente no les afecta. Así que hay bastantes personas que me han comentado. Lo que sí decías de nuestra amiga Isa es la forma que se ve, ¿no? Yo más que sufrir, yo veo ahí una asimilación total de la experiencia y una adaptación, ¿no? También el ser humano, quieras que no, somos capaces de adaptarnos a todo, incluso a esto, pero claro, ponte en su lugar. Claro, es que imagínate, es que no estamos hablando de acontecimientos puntuales de una persona que puede ver un aparecido, por llamarle de alguna manera, en algún lugar. Estamos hablando de personas, en este caso, en el caso de Isa, de una persona que ve a fallecidos a todo momento, que los ve por la calle, los puede ver en cualquier lugar. Eso tiene que ser, si no te llegas a acostumbrar, que es complicado. Yo felicito a nuestra amiga Isa por llegar a acostumbrarse a esto, asimilarlo. Yo no sé hasta qué punto lo conseguiría hacer, pero tiene que ser realmente complicado. Bueno, la mujer esta que que he comentado a nuestros buscadores justo al finalizar el relato de la experiencia de Isa, esta mujer también lo tenía muy asimilado y te lo explicaba tan normal, y para ella era, bueno, algo cotidiano el ir por la calle y ver a personas fallecidas. No sé hasta qué punto una persona es capaz de acostumbrarse a esto, pero bueno, por lo que veo, por lo menos en estas dos ocasiones, en la mujer y en Isa, se han acabado acostumbrando o bueno, no sé. Es que, ¿qué le queda? Ya. ¿Qué le queda? Ya. Si no te acostumbras, te crearías un problema, ¿no? Porque claro... Ostras, pero es complicado, es que es algo para felicitarlos. O sea, es que yo no sé si sería capaz realmente de acostumbrarme a ver esto. Aquí también, lógicamente, habrá algunos buscadores y buscadoras que, intentando aplicar el sentido crítico, dirán, bueno, es que estas personas lo mismo tienen algún problema psíquico. Pero claro, estamos hablando en el caso de Isa, que hemos podido hablar con ella, en el caso de esa mujer que tú comentabas, que bien conocías, que en ningún momento están diagnosticadas de ninguna manera. De hecho, yo conozco a personas que, habiendo tenido este tipo de vivencia desde bien jóvenes, se han examinado por diferentes especialistas y bueno, no
hay sello de ¿estás cuerdo? ¿Vale? Ya. Pero que no tenían ningún tipo de problema, ¿no? Psíquico o psicológico, por lo menos, ¿no? Y claro, son muchísimas cosas. Contacto @ en la búsqueda radio.com, quien quiera opinar sobre el tema. Y si, por lo que sea, la persona que está escuchándonos, sea buscador o buscadora, tiene una experiencia similar, pues nos interesa mucho, porque ya no solo es el fenómeno en sí, sino como esa persona vive el fenómeno, ¿no? Es la integridad total de la investigación, ¿no? El estudio de todo el contexto de ese testigo, ¿no? De esa persona, porque es ella, las circunstancias y todo lo que le rodea las 24 horas del día, que como tú decías, lo estabas comentando y yo estaba pensando, bueno, estaba viendo mentalmente a esa persona intentando conciliar el sueño con dos personas ahí mirando, que No. nada más que puede ver ellos. Yo eso me parece realmente fuerte. No podría. Yo no sé hasta qué punto podría asimilar esto. De todas maneras, bueno, lo que comentabas de ir al médico y que te cataloguen de que estás bien, estás cuerdo, estás bien, estás mal. Bueno, a ver, estamos aquí porque estamos buscando respuestas y porque creemos que existen este tipo de fenómenos. Por lo tanto, yo no tengo por qué dudar de que estas personas tengan algún tipo de enfermedad psicológica, ¿vale? O mental. Bueno, pero hay que tenerlo todo en cuenta. Sí, hay que tenerlo todo en cuenta. También es verdad que, bueno, que al pasar de los años se han ido descubriendo enfermedades nuevas, enfermedades hace años que no se conocían y ahora se conocen, que antes se veía algo como algo de brujas y ahora ya es algo normal. Bueno, nunca se sabe, más adelante, dentro de unos cuantos años, todo este tipo de fenómenos, qué es lo que puede ocurrir con ellos y cómo se pueden catalogar. Que a lo mejor lo que ahora mismo nosotros pensamos que es algo paranormal, pues dentro de unos años sí que tiene una explicación. No, y que podría ir incluso más allá, porque yo conozco casos de personas que dicen igual que Isa, de que ven a fallecidos, que saben perfectamente que son fallecidos y que están en su día a día y que ven a una persona, a ese fallecido que está viendo con otra persona, y bueno, hay un momento que ya se intentan cortar, ¿no? Porque si no sería eso todo el día. Pero se ponen en comunicación con la persona viva, entre comillas, no viva, que está ahí, le está diciendo, oye, mira, al lado tuyo hay esta persona, y se la describe. Y bueno, de hecho a mí me han contado casos y he estado en alguna ocasión cuando esa persona lo ha dicho a otra persona y lógicamente ves cómo cambia el gesto, cómo incluso se pone en blanco, como diciendo, a ver, ¿cómo es posible que esta persona, no me estoy refiriendo a Isa ni a la mujer que tú hablabas, sino a otro tipo de casos, cómo es posible que esta persona que no me conoce de nada, que es la primera vez que la veo, me está describiendo a mi madre, por ejemplo, o a mi abuelo? Esto que comentas de que no te estás refiriendo a Isa ni a esta mujer, bueno, has hablado sin saber, porque tampoco te lo había explicado yo, pero sí, en el caso de esta mujer, a mí sí que me hizo esto. Me dijo que conmigo había una persona, tal, me la describió y era mi abuelo. Sí. Pero bueno, te estoy hablando ya de hace muchos años, no sé si esta mujer seguirá viva, si podría hablar con ella, ni nada de eso. Bueno, vamos a finalizar ya con el programa. Os recuerdo, amigos, que si queréis contar vuestra experiencia, sea a través de vía telefónica para hablar con nosotros y contarlo a través de los micrófonos de En la Búsqueda, hacerlo como ha hecho nuestro amigo Alejandro, o simplemente me escribís vuestra experiencia y os la leo yo en la sección Respuesta del Más Allá. Podéis hacerlo escribiendo a contacto@enlabúsquedaradio.com. Luego, si queréis poneros en contacto con José Antonio o conmigo en Facebook, lo tenéis a él, José Antonio Roldán Sánchez. Luego me tenéis a mí, Yolanda García Mena. Luego tienen en Twitter. En Twitter, que este ya es donde yo ya ahí tengo la asignatura suspendida. Pues tiene que ponerte al Lo día. sé. @ en la búsqueda 1. En la búsqueda 1. Y tú eres @Yolanda Garme y yo soy @Jars Roldán. Perfecto, pues ya sabéis, no podréis decir que no tenéis formas de poneros en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por estar una semana más junto a nosotros y nos vemos, nos oímos, nos escuchamos aquí la semana que viene en La Búsqueda. Hasta la semana que viene, amigos.